Ya está Rafael Filisola aquí en estudio de ABC TV. Un gusto, senador. Gracias por Igualmente. aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por la invitación. Vayamos por la conclusión directamente. Tres dictámenes. Chaqueñito finalmente termina jurando, o sea, Bururú es excluido, Chaqueñito jura, y así prácticamente se concreta desde tu punto de vista una violación de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Sí, había en realidad quedado dos dictámenes. Uno que era que se corra la lista y que era el dictamen de la mayoría y que entre Chaqueñito, Javier Odilon, no recuerdo el apellido. Y el otro que era nuestro dictamen, que se aplique el artículo 187 de la Constitución, que es el único artículo que habla de vacancia temporal. Pues acá estamos ante una vacancia temporal que después, si es condenado el señor Esquivel, se puede convertir en una vacancia definitiva. Pero si es absuelto. Y es que, y bueno, ahora quedamos con esta resolución. En el caso de que sea absuelto, no sabemos qué ocurre, qué va a ocurrir. Porque le aplicaron, porque ese es el problema del dictamen de la mayoría que nosotros criticamos. Hicieron primar un artículo del reglamento, cuando por encima del reglamento está la ley electoral y por encima de la ley electoral está la Constitución. O sea, entonces ellos hacen primar un artículo del reglamento de la Cámara de Senadores que aparte está desfasado porque ese reglamento está todavía concordado con Del constituciones, claro, con la Constitución del 40, ni siquiera la Constitución del 67. Entonces, ahí hay un primer problema ya. Todo el dictamen de la mayoría se basa en el reglamento. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un análisis constitucional y tenemos dos artículos básicamente. El artículo 182 que habla de renuncia, incapacidad o muerte. ¿Qué pasa? En este caso no tenemos ni renuncia ni inhabilidad. Inhabilidad dice la Constitución en realidad, yo dije incapacidad, ni muerte. La inhabilidad solamente que se le podría aplicar es en el caso que sea condenado con sentencia firme y ejecutoriada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una vacancia temporal, que es el caso del que se ocupa el artículo 187 de la Constitución. Habla de vacancia temporal y dice en caso de vacancia temporal se convoca al suplente. Y nosotros pedimos que se convoque al suplente. Claro, porque si eventualmente Chaqueñito es absuelto, va a venir a reclamar. Esquivel. Esquivel Bururú va a venir a reclamar y les va a decir, yo ya no tengo causa pendiente con la justicia. Acá se alegó también el tema de la gravedad de las denuncias, que ciertamente es una realidad, ¿verdad? Son muy graves las denuncias y los casos. Abuso sexual en niños. Es muy grave. Ahora, vamos. Tenemos también un caso donde se le atribuye a otro legislador ser parte de una organización criminal que trafica drogas. Y cuya plata él la lavó. Claro, entonces, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos nosotros? No le corresponde al Congreso entrar a hacer ese tipo de análisis. No es un órgano jurisdiccional el Senado. O sea, las elecciones se vota y se eligen a titulares y se eligen a suplentes. Y hay un marco constitucional que establece. En este caso, repito, hay una vacancia porque esta persona está procesada y está cumpliendo una medida restrictiva de libertad, una medida preventiva de privación de libertad. Antes de preguntarte con respecto a lo que implicó de Chaqueñito, hago un apartado, porque hacías referencia a Erico Galeano, procesado por lavado de activos y asociación criminal. ¿Qué va a pasar si, ahora que le comunica la Cámara Alta, que ya fue desaforado, el magistrado Amarilla va a una audiencia de imposición de medidas y le concede la preventiva? Y le reemplaza al suplente, que es lo que nosotros planteamos. A él le va a reemplazar el suplente. Acá hay una doble vara. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? U otros casos más, ¿verdad? De legisladores con proceso. La diferencia es que en un caso había una medida restrictiva de libertad y en otro caso no. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la doble vara. Y en realidad fue todo una cortina de humo. O sea, algo que nosotros ya políticamente ya estaba cantado. Estaba cantado, ya habían acordado y hoy fue tan burdo porque ni bien se terminó de debatir, él ya estaba esperando para jurar, ya tenía una banca, ya le guardaron una banca. Y era una banca en el lugar reservado para Honor Colorado. O sea,
fue todo muy burdo, ¿no? Acá no importó la Constitución, no importó nada. O sea, acá sencillamente a este señor ya lo habían fichado para Honor Colorado y por eso se montó toda una farsa. Hay inclusive videos de que en el pasillo cuando él se estaba colocando la corbata, claro, antes que se defina lo de Bururú, él ya estaba listo. Pero ya le tenían una banca. Él ya fue y se ubicó en una banca. Consulta. Y acá, esta es la pregunta real. ¿Cuál es el interés que tiene Honor Colorado, el cartismo en Chaqueñito? Yo creo que ellos quieren llegar a los 2 tercios. Y están ahí. ¿Por qué 2 tercios? Para una eventual constituyente. ¿Y no se me ocurre. Y Beto Velar tuvo 30 votos. Ahora, yo no sé si esos 30 votos se mantendrían en el futuro. Porque hay personas dentro de ese grupo que, bueno, que no van a votar cualquier cosa. Que le votaban a Beto Velar, y que están votando eventualmente en este momento con el cartismo, con el gobierno entrante, pero que a lo mejor si se les plantea una constituyente no lo van a hacer, ¿verdad? De 45, 2 tercios necesitan 30. Para una constituyente se necesita 2 tercios en ambas cámaras del Congreso. ¿Cuánto es entonces? Y 30. 30 votos. 30 votos en la Cámara de Senadores y 53 votos en la Cámara de Diputados. Bueno. Yo creo que es eso. Hoy hubo 27 votos para Chaqueñito. Con el 28. Sí. Le falta 2 votos. Habría que ver, porque hay, Soroka, claro, 29. Claro, habría que ver cómo las mayorías también van y vienen. Entonces, yo no sé si todos los que votaron en contra, no sé si todos los que votaron en contra de la incorporación de Chaqueñito van a eventualmente votar en contra de una constituyente y viceversa, ¿verdad? O sea, no sé si esta. Por eso, hay que ver voto a voto. Hay que ver voto a voto. Y hay que ver también, cuando eventualmente se plantee, hay que ver también la reacción ciudadana. Cuando decís que tenés la percepción que el interés es concretar, asegurar y sin margen de rompimiento y de error de esos 30 votos, una eventual convención constituyente para modificar la Constitución, principalmente en la figura de reelección. Eso, pero no solamente una constituyente. 30 votos también se necesita para tocar la Corte Suprema de Justicia, para tocar la Fiscalía General, para destituir al Fiscal General del Estado. O sea, no es solamente está la constituyente. Yo creo que hay un interés del cartismo en ese tema. Pero también, fíjate, esto que hicieron con el jurado de enjuiciamiento de magistrados no hicieron nunca. Yo en los años... en todos estos años de democracia nunca vi que un partido se quede con los 4 lugares en el jurado de enjuiciamiento de la magistratura. Pero en estos días Silvio Beto Velar declaró aquí en ABC que en realidad esas cuestiones, juicio a los ministros de corte, a Emiliano Rolón o una modificación de la Constitución, esos puntos no se debatieron en el comando político. Y no se van a debatirlo en un comando político, y si lo hacen no lo van a decir tampoco. Y a lo mejor ni siquiera llegan a hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría, cómo se estarán sintiendo hoy los jueces, por ejemplo? Los jueces independientes y honestos. No estoy hablando de los que son bandidos y que son vendidos luego. Un juez honesto, ¿cómo se sentirá ahora que un partido político, el partido de gobierno, controla el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Y cómo se sentirán, qué sé yo, los ministros de la Corte o el fiscal general del Estado sabiendo que el gobierno al que tienen que controlar está ahí, el futuro gobierno está ahí de tener los 2 tercios? Yo creo que no tienen, yo creo que le falta. Por eso. Pero están construyendo. A ver, ¿hoy qué fecha es? ¿El 20? El 20. En 20 días, en 21 días tienen 29 votos. Sí, bueno, empezaron con 30. Ahora, repito, las mayorías van y vienen. Yo no creo que conserven eso, y además confío en que nosotros vamos a ser capaces también de liderar una oposición que aunque no espero que esta mayoría se dé la vuelta y tengamos la posibilidad de revertir determinadas situaciones, por lo menos vamos a ir marcando una agenda y vamos a ir denunciando estos abusos, ¿verdad? Justo anoche le planteaba a Yolanda Paredes,
Payo está con prisión domiciliaria. Efraín está en un problema político, una crisis tan profunda del Partido Liberal que no sabemos cómo va a terminar la convención próxima en Fernando de la Mora. ¿Quiénes quedan? No, la crisis... Porque seamos fíjate, sinceros. volvemos a lo mismo, Pero espera, a ver, seamos claros en algo. Esto que ocurrió con Chaqueñito es otro golpe que la oposición sufre por falta de acuerdos, de pactos, porque no se están alineando, porque no se están entendiendo, porque no están debatiendo, no están construyendo un discurso opositor. Porque si no, Chaqueñito no hubiera estado sentado ahí y no hubiera sido parte ahora de una bancada que a tu criterio pretende conformar 30 votos para iniciar estos proyectos que describiste. Acá hay que señalar una cuestión. Lo que pasa con Payo Cuba, que yo tengo diferencias de aquí a la luna con Payo Cuba. ¿Quién no tiene diferencia con él? Totalmente, del momento que él cuestiona el modelo democrático. Ahora, lo que están haciendo con él es totalmente arbitrario. Ese proceso y la prisión preventiva, ese proceso, decir, por ejemplo, que él es responsable de los excesos que hubo durante las movilizaciones, eso es lo mismo que hacen en otros países con modelos autoritarios. Utilizan el discurso. Y le tuvieron preso con prisión preventiva hasta que tuvo que poner una caución de 3.000 millones de guaraníes. ¿Quién tiene 3.000 millones de guaraníes? Así es que nosotros, solamente Haití tiene más presos sin condena que Paraguay. Uno. Dos, la crisis del PLRA, hay que mirar los medios de prensa vinculados al cartismo. Está promovida desde el oficialismo. Claro que quieren descabezar al Partido Liberal. Están haciendo lo mismo que hacían en la época de Stroessner, donde Stroessner agarraba y decía, este es el Partido Liberal, y el Partido Liberal que hacía, y los líderes que hacían oposición quedaban fuera, quedaban inhabilitados, quedaban proscriptos. Así es que por eso se llama Partido Liberal Radical Auténtico. Pero claro que en aquel tiempo pusieron pecho y resistencia, Rafael. Claro. Y muchos desaparecieron y siguen desaparecidos por precisamente elevar su voz. Claro. Pero hoy, en este tiempo que consideramos moderno y democrático, ¿cómo sería? Y yo lo que te el digo... copamiento de las instituciones para hacer lo que están haciendo con Payo, ¿sí? Claro, pero además, hacer lo que quieren con el Estado. Hoy sacaron una ley que está mal escrita, pero no solamente que está mal escrita, que finalmente se puede corregir lo que está mal escrito, pero una ley en blanco que delega un montón de competencias a autoridades administrativas, reglamentos que se refieren a la forma en que pagas tus impuestos, a lo que puede hacer la autoridad con la autoridad impositiva, la autoridad aduana, con los contribuyentes. O sea, una ley en blanco donde, la ley está para limitar al poder político. La ley tiene que ser clara, tiene que decir qué autoridad, qué competencia tiene la autoridad y qué competencia no tiene, y tiene que garantizar los derechos a las personas. Y estas leyes dejan un margen de discrecionalidad enorme para las autoridades impositivas. Y después se viene el Ministerio de Economía, que también es una ley mal hecha. Un paquete de leyes que no te podés, qué sé yo, creación del Ministerio de Economía, por principio no te podés oponer o unificar. Ciertamente hay modelos en otros, hay países que tienen este modelo también en materia tributaria. Pero no podemos hacer leyes que están mal, no podemos aprobar leyes que están mal escritas. Mal redactadas, pero que además dejan un margen demasiado grande de discrecionalidad para la autoridad. Las leyes tienen que limitar a las autoridades, porque si no se le limitan las autoridades, eso significa un menoscabo de los derechos de las personas. Se quebranta la seguridad jurídica, se quebranta el Estado de Derecho. Ese es el problema de las leyes mal hechas, y sobre todo las leyes que dejan un cheque en blanco para las autoridades, para que un burócrata se vaya y haga una resolución y te imponga esa resolución, te aplique esa resolución. ¿Y vos qué haces después? Tenés que irte a la corte, tenés que irte... ¿Cuánta gente puede hacer eso? A ver,
Vuelvo a los 30 votos que está, desde tu criterio, buscando el cartismo para tomar ciertas decisiones. Para tener más poder, para acaparar más poder que el que ya acapararon hasta este momento. Bueno, pero ahí tenemos un antecedente en el que Mario Abdo Benítez y los 8 senadores en aquel tiempo habían puesto pecho cuando quisieron avanzar con el proyecto de enmienda constitucional. Yo confío que eso va a volver a ocurrir. No sé si los mismos u otros, pero yo confío. O sea, entonces, primero, el Mario Abdo de aquel tiempo que puso pecho para enfrentarle a Cartes, ¿lo hará de vuelta siendo él el líder de ese sector disidente del Partido Colorado? Yo no sé si él sigue siendo el líder y no sé cómo se va a manejar el grupo, porque hay varias bancadas dentro del Partido Colorado. 3. Ahora, nosotros, con todas las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Logramos consolidar un bloque importante. Estamos ahí cerca de la cantidad de legisladores que tiene Honor Colorado. Eso logramos que somos el bloque opositor, nos denominamos bloque opositor. A partir de ahí, nosotros podemos, y estamos haciendo, y yo creo que eso se va a ver con más claridad probablemente más adelante, vamos a establecer alianzas y seguimos manteniendo abiertas las puertas y las conversaciones con todos los demás sectores con los que eventualmente podemos frenar o podemos, hay cosas que no pudimos frenar, pero estoy seguro que en el futuro vamos a tener la mayoría como para frenar algunos otros intentos de avances autoritarios. O sea que acá hay que ser bien claros entonces, exponerle a Mario Abdo como todavía líder de ese sector disidente para que en algún momento se alíen con ustedes. Sí, para nosotros lo más importante en este momento es consolidar nuestro bloque, que hasta ahora estamos manteniendo una cierta coherencia. Estamos manteniendo una coherencia, estamos votando juntos. 12. Somos 12. Somos 12 que podemos ser más en algunos casos. Pero seguimos manteniendo conversaciones con otros colegas que eventualmente están votando con el gobierno porque no van a votar cualquier cosa, que no se van a prestar a cualquier cosa. Por eso nuestro bloque es importante ver en el Partido Colorado. En el Partido Colorado sí hay sectores críticos. Yo creo que eso se va a mantener. Y la participación ciudadana, que están muy atentos. Ahí es donde miro con detención, pero hoy están silenciados, el senador. Están silenciados. Lo que ocurrió con Chaqueñito es la prueba de que están silenciados. ¿Por qué fueron silenciados? Es la pregunta. Yo creo que hay muchos que le están dando, sobre todo a muchos colorados, les cuesta bastante votar en contra de iniciativas del futuro gobierno. Porque en los primeros, fíjate nomás, el primer año de Cartes, en el 2013, sacó una serie de leyes y hubo muy pocos votos en contra. Muy poco. Un ejemplo, la ley de las APP. Pero, por ejemplo, cuando quiso tocar la Corte, por ejemplo, que era tocar la Corte no para mejorar la Corte. Ahí, por ejemplo, ya hubo una importante resistencia y muchas personas de su partido ya no se prestaron. 30 es temporal desde tu criterio, entonces. Yo creo que es temporal. Pero que es peligroso. Es temporal y es peligroso. Es peligroso porque, y sobre todo las conductas, o sea, esta forma de tratar al Congreso, por ejemplo. Enviar leyes que hay que aprobar. O sea, esta ley que se aprobó hoy en diputados, no hubo la más mínima vergüenza. En diputados aprobaron con un dictamen de la Comisión de Equidad y Género que no tiene nada que ver con el tema tributario. O sea, esta ley, fíjate vos que esta ley deroga el artículo 3º de una ley que tiene 2 artículos. O sea, ese tipo de errores tiene. O sea, quiere decir que nadie revisó esta ley. Ninguna de las comisiones que dictaminó, porque nosotros, que es lo que nosotros llamamos una reunión donde escuchamos una serie de voces en contra. También escuchamos voces a favor, pero más fueron las voces en contra, gente que pedía que se estudie mejor. Entonces nosotros planteamos que se postergue el tratamiento. No en contra del espíritu, sino de lo que está escrito. Claro, lo que pasa es que está el tema del objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto que es recaudar más. Y el medio para llegar a ese objetivo que es unificar, que es un modelo que existe en otros países. Ahora,
Nosotros dudamos porque otros países que tienen este sistema no necesariamente recaudan mejor y son más eficientes que Paraguay. Hay países, nosotros citamos algunos ejemplos, Perú, por ejemplo, que yo he citado, tienen más evasión impositiva que Paraguay. O Argentina y Colombia, por ejemplo, que tienen el sistema unificado, son menos eficientes en los rankings que Paraguay. Entonces, hay una cuestión de eficiencia que ellos no pudieron explicarnos en base a qué. Y también ellos decían subir la presión tributaria a 1% y qué sé yo, pero ya hubo una reforma en el 2019 donde supuestamente se iba a subir en un 0,6%. Entonces, en realidad estamos hablando de un 0,4% nomás. O sea, hay varias cuestiones que no cuadran. Pero lo que está muy mal en estos proyectos que están enviando es, repito, que se deja mucho margen de discreción para la autoridad administrativa y eso es peligroso peligroso en términos de Estado de Derecho y quebranta la seguridad jurídica y los derechos del contribuyente. Bien. Rafael Filio Solá, un gusto, gracias por venir. Gracias a vos. Un gusto, ahí estaba con nosotros el senador por el PDP, que forma parte de originalmente una alianza que se presentó a las elecciones, hablando de varios temas.